La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, informó que en la reunión del viernes con funcionarios de Estados Unidos encabezados por el secretario de Estado, Antony Blinken, se lograron 10 puntos de acuerdo sobre el problema migratorio, entre otros, que se convocará a una reunión trilateral a nivel ministerial entre México, Estados Unidos y Guatemala. Se buscará homologar las cifras de migrantes en un panel conjunto que se reunirá de manera semanal. Agregó que se busca establecer más al sur la zona de aplicación de la plataforma CBP One para inscribir a migrantes que desean ingresar a Estados Unidos. Actualmente esta zona abarca de la Ciudad de México hacia el norte. Ambas delegaciones acordaron una visita conjunta al Darién, sostener reuniones con autoridades de Panamá y Colombia para frenar el paso de migrantes en la zona. Ante el anuncio de que Estados Unidos va a sancionar a empresas que transporten a migrantes irregulares, la representación mexicana pidió que no sea una medida unilateral. El combate al tráfico de armas de uso exclusivo del ejército desde Estados Unidos a México fue planteado por la Secretaría de la Defensa Nacional, solicitando de sus contrapartes estadounidenses una investigación urgente sobre el tema. Otro de los puntos de acuerdo fue el seguimiento a las acciones del gobernador Greg Abbott de Texas, que México considera discriminatorias. Señalamientos que el gobernador Abbott ha desoído, manifestando que continuará en defensa de su estado. Más temprano conversé con el ex embajador de México en Washington, Arturo Sarucán, sobre el desarrollo de los acuerdos recientes en esa relación bilateral. Mira, Gaby, yo siempre, es decir, como el embajador que ayudó a que Estados Unidos por primera vez en la historia de la relación aceptara el paradigma de responsabilidad compartida en la relación bilateral, es decir, que todos los temas de la relación bilateral, al ser realmente transnacionales, requieren soluciones binacionales, sea en el tema de drogas, sea en el tema de migración, los temas de agua en la frontera, los temas comerciales. Es una relación tan entreverada que soluciones parciales o unilaterales aquí no jalan. Por lo tanto, me parece importante que el gobierno de México esté trabajando con Estados Unidos para mitigar el impacto y los números de migrantes indocumentados que están llegando a la frontera entre los dos países. Hay que recordárselo a tu audiencia, Gaby. Estamos frente a un hecho inédito en la historia del continente americano con el número de refugiados, migrantes, personas internamente desplazadas, ya no solo en la frontera entre México y Estados Unidos, sino en todo el continente. Entonces, me parece que es importante que México y Estados Unidos sigan avanzando. Ahora, viajar al Darién cuando al mismo tiempo escuchas de resolver las razones estructurales de la migración, sabiendo que, por ejemplo, pues está muy bien este acuerdo para ir a visitar Guatemala y estar con las autoridades guatemaltecas, pero que no son de Guatemala los principales migrantes que son expulsados de este continente. ¿Cuánto realmente es todavía articular, digamos, las columnas de un sistema que está, vamos, desafiado por la realidad? Pues mira, es que me parece que el marco está establecido paradójicamente en la cumbre que el observador decidió boicotear, la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, donde se emitió la declaración sobre migración y refugiados en el continente, que me parece que es la primera vez en la historia del continente americano en donde se intenta dibujar una estrategia integral para atacar la migración, es decir, causas estructurales, causas de demanda, el papel del crimen organizado. Ir al Darién me parece importante porque pues se dice fácil, el año pasado cruzaron 520,000 personas de manera indocumentada el tapón de Darién entre Colombia y Panamá. Es una de las zonas en donde más migrantes están llegando eventualmente a la frontera. Otra paradoja es que son en su mayoría venezolanos, cubanos, dos regímenes que Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a cobijar y que el caos económico, la erosión democrática, el autoritarismo en los dos gobiernos están generando estos volúmenes de migración muy importantes hacia el territorio mexicano. Ir a Guatemala, pues es importante porque México debe mejorar sus capacidades de control fronterizo en la frontera sur, pero de nuevo, también parece que México convenientemente se le olvida un dato muy importante, Gaby, que tú creo que conoces bien. El mayor número, si los mides por nacionalidad, de migrantes detenidos en el año fiscal 2023 en la frontera entre México y Estados Unidos
no son cubanos, no son chinos, que han aumentado muchísimo, no son venezolanos, son mexicanos. Desde el 2020, el número de mexicanos buscando cruzar sin papeles a territorio estadounidense se ha disparado, en parte por la falta de políticas del gobierno del López Obrador para confrontar los efectos económicos y sociales de la pandemia, y por la espiral de violencia que se está expandiendo a partes del país en donde hasta hace poco no veíamos fenómenos de violencia como los que estamos viendo, por ejemplo, en Chiapas, precisamente en la frontera con Guatemala. Por supuesto. Mirando desde el otro lado de la frontera, estamos a las puertas de las primarias de Nueva Hampshire. Tenemos ya la salida del gobernador de la Florida como aspirante digamos, a llegar a la presidencia por el Partido Republicano, y lo que parece indiscutible es Donald Trump. Y ya sabemos lo que ha dicho en relación con expulsiones masivas, etcétera. Más allá de la legalidad de las propuestas que está haciendo Donald Trump, ¿cuánto ves reflejado del lado de los gobiernos de la región que tienen ese factor en cuenta? Que ahí viene Donald Trump. Sin duda, primero la primaria republicana es la crónica de una nominación anunciada. Estaba claro desde hace meses que Donald Trump seguramente barrería con los contrincantes para la nominación. Ya solo quedan dos, él y Haley, y dependiendo de por cuánto le gane esta noche a Haley en New Hampshire, Haley podría también verse obligada a retirarse, porque después de Nueva Hampshire, si hoy no obtiene un buen resultado, se ve bien difícil su hoja de ruta para poder pelearle la nominación a Donald Trump. Y hay que decirlo, es decir, la posibilidad de que Donald Trump pudiese llegar de nuevo a la presidencia en este tema, en el tema de la frontera con México, es uno de los retos más importantes que México y otros países de la región vamos a enfrentar, porque todos los caminos a la nominación republicana y a la campaña presidencial republicana pasan por la frontera con México, con el tema migratorio, con el tema de la frontera con México como el verdadero flanco de inseguridad nacional para Estados Unidos, con el tema del fentanilo y la amenaza de Trump de deportar a los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, 5 millones de los cuales son mexicanos. Y en ese sentido es donde creo que es muy importante entender también lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es, Gaby, estar abriendo y cerrando la llave de los flujos migratorios. ¿Por qué? Porque sabe que es un tema política y electoralmente fundamental para Biden, sabe que tiene un as bajo la manga. ¿Y qué es lo que busca el presidente? Pues elevar la factura diplomática, política, electoral al gobierno estadounidense, sobre todo cuando hay una elección de Estado en curso en México, y lo que quiere evitar Andrés Manuel López Obrador, con su versión pues muy nacionalista de la política exterior, es que Estados Unidos, en ningún momento el gobierno estadounidense, se vea tentado a levantar la voz en público o en privado y a cuestionar la operación de una elección de Estado en curso en México en este momento. Bueno, pues así de complejo está la situación. Te agradezco, Arturo, por esta perspectiva. Es un gran placer, como siempre, estar contigo, Gaby. Igualmente.